Precios por arriendos de departamentos superan los niveles de prepandemia y en casas logran récord. Todo esto parte del mercado inmobiliario. El alquiler de las viviendas en altura en el Gran Santiago subió un 28% en el tercer trimestre. Las comunas de Vitacura y Las Condes registran las mayores alzas. En casas el aumento es de un 58%, un promedio de 104.7 UF mensuales. En la bajada que viene en el cuerpo de Economía y Negocios, cuerpo B, se habla de que los arriendos, precios de departamentos superan el nivel de prepandemia y en casa logran récord, lo mismo que viene en la portada, en la tapa. A ver, esto tiene que ver, Jean Paul, me imagino, con la medida que tomó el Banco Central de subir las tasas de interés. Eso tuvo efectos hipotecarios y al hacerse más caro el comprar una casa, muchos chilenos buscan arrendar. Oferta y mercado, los arrendos se dispararon. ¿Es así o hay más factores? Es una suma de distintos factores también. O sea, mira, yo creo que lo que ocurrió también por efecto de la pandemia es una mayor demanda por metros cuadrados. Y ahí se explica mucho la noticia, porque si te fijas, los datos muestran que había una mayor demanda por casas o departamentos más grandes. Sí. Por el teletrabajo. Exacto. Y porque también la gente revaloriza el espacio personal. Antes, tradicionalmente, uno salía de la casa a las 8 de la mañana, volvía de la casa a las 7 de la tarde, y ese era el espacio que realmente uno ocupaba del hogar. Con el teletrabajo, hay gente que ha ocurrido que mucha gente cambió sus contratos. Está transitando hacia el formato híbrido, que son personas que, por ejemplo, trabajan una semana en la casa, otra semana en el lugar de trabajo. Y eso que genera que uno desea un espacio más cómodo, no solo para descansar, sino que para pasar el tiempo, para poder trabajar y para poder hacer sus tareas cotidianas. O sea, hay más demanda. Más demanda por metro cuadrado. De hecho, a partir de ahí se interpreta la noticia. Si te fijas, ha subido el valor de las casas o ha subido el valor de los departamentos en comunas que tienen un mayor metraje en términos de disponibilidad. Claro. Pero también que se ubican en barrios más seguros, porque si no, hubiese subido la cantidad de valor de arriendo en comunas que se encuentran en la periferia, que también tienen harto terreno, como lo de Buin o, por ejemplo, Colina, que son terrenos bastante grandes. Entonces, hay que entenderlo desde esa perspectiva y también hay que entender que ha habido un proceso de recuperación, lo que hablamos la semana pasada, que es que ha bajado el desempleo y eso también ha incentivado a la gente a querer comprar más. Y lo otro, que el alza de la tasa de interés genera una presión a que la gente arriende en vez de comprar, porque el arriendo no se ve afectado por la tasa de interés, pero sí los créditos hipotecarios para poder comprar una vivienda. Ahí está la teoría que plantea yo entonces al comenzar. Esto tiene que ver entonces con que los chilenos queremos más espacio a partir esto es un efecto de pandemia, entonces nos dimos cuenta que necesitamos más espacio porque se está trabajando desde las casas. Eduardo sobre todo, porque tiene más hijos. Y ahora que ampliamos la familia. Imagínate. Entonces yo creo que al final esto es un fenómeno que va a quedarse. O sea, hay gente que empezó a valorizar el hecho de vivir en la casa y el cambio de los formatos laborales va a generar un mayor atractivo para lugares con mayor espacio, en donde no solo tenga una pieza y un living comedor, sino que también tenga otro espacio, una especie de mini oficina para poder yo adecuarme y estar cómodo, considerando la gente que, por ejemplo, realiza reuniones y necesita un espacio en donde no molesta a los otros o no se escuche tanto mi entorno, básicamente. A ver, ¿cómo te lo planteo? ¿Esto es un fenómeno sector oriente? ¿O esto, así, focalizadamente en sector oriente? Viene en la portada del Mercurio, un diario de circulación nacional, es el titular principal del diario y parece que es un fenómeno ABC1, C2. Así es. De hecho, en Santiago el alza ha sido bastante baja, está en torno a menos de un 10%, pero en el caso de Vitacura, Las Condes sobre todo, estamos hablando sobre un 20% del alza de los valores. Hagamos algo, revisemos cuáles son las comunas en donde más ha subido, cuáles son las comunas en donde el precio ha subido menos o se mantiene. Quizás revisémoslo en detalle junto al economista Jean Paul Quinteros, luego del contacto con la redacción. Son las 4 en punto. Nos acompaña el convencional constituyente Arturo Zúñiga en el estudio. ¿Cómo está, Arturo? Gusto saludarlo. Hola, muy buenas tardes, Eduardo. Buenas tardes. Muchas gracias por la invitación. Gracias a usted por acompañarnos en el programa. En un día que estamos revisando varias informaciones, partiendo también por esta. Estos son los precios en UF de arriendos de propiedades. Por ejemplo, tenemos departamentos y casas. Partiendo por la comuna más cara, que es Vitacura, pasando luego hacia Las Condes, segundo lugar, tercero Providencia, Ñuñoa, Macul, La Florida, San Miguel, Santiago, Estación Central e Independencia. Es la lista de las comunas de las top 10, entiendo que son 2, 4, 6, 8, 10, exactamente. Y lo mismo se hace con las casas. ¿Cuánto cuesta arrendar un departamento en Vitacura? Estaba el tercer trimestre, ¿sí? ¿Estoy bien? Del 2019 en 44 UF mensuales. Hoy día 64,6. La UF está a 30.882 pesos. Por 64,6,
1.994.000 pesos. Y si nos vamos a una comuna, por ejemplo, a Santiago. Santiago ha tenido una variación negativa de 12 UF mensuales a 10,5 UF en la actualidad. Ñuñoa de 16 a 14,9. Providencia de 21,3 a 20,7. Las Condes ha subido muchísimo, de 32,5 a 38,2. Y tiene que ver, Jean Paul, con lo que tú nos planteas, con que en estas comunas en donde sube el precio del arriendo es porque los inmuebles son más amplios. Exacto, y de hecho ha ido disminuyendo la disponibilidad de departamentos cada vez más pequeños y ha ido como quedando disponible solo los departamentos con mayor tamaño. De hecho, con el tema de las casas se confirma lo que yo dije, que es que ha aumentado la demanda por metro cuadrado. De hecho, es cosa de que ver lo que pasa en Colina, que es una comuna periférica, que tiene mucho espacio y que se han desarrollado proyectos inmobiliarios y se ve que Colina ha más de duplicado su valor. Mira lo que está el arriendo de una casa en Colina, 49 UF mensuales. El año 2019 la UF estaba a menos de 30.000 pesos, pongámosle 29.990 pesos, 1.469.000, ¿cierto? De 49 UF a 117 UF por 30.882. De 1.600.000 a 3.600.000. Subió 2 millones de pesos el arriendo en el mismo sector en 2 años. Y de hecho el dato es no menor porque está medido en UF. ¿Eso qué significa? Que tiene absorbido, por así decirlo, el efecto de la inflación. Esto se mide en términos reales. O sea, realmente las casas han aumentado de valor y que afecta directamente al poder adquisitivo, porque al medirse en UF no tiene considerado precisamente el valor en dinero, sino que lo tiene medido en un indicador que absorbe la inflación. Y eso es un dato no menor porque también afecta a la calidad de vida y a la posibilidad de acceso a la vivienda. Vitacura de 102 a 157, lo Barnechea de 104 a 148, Colina lo revisamos, Colina es el salto más grande, de 49 a 117, Providencia de 79 a 104 UF, Santiago de 58 a 96 UF. La Reina también es interesante porque La Reina es un barrio que también contiene hartas viviendas y no tanto departamentos. Hay ciertas zonas de La Reina, sobre todo lo que se encuentra cerca del Canal San Carlos, toda esa zona, tiene mucha casa. No tanto departamento, a diferencia, por ejemplo, de lo que ocurre en Santiago, que Santiago es una zona que es predominantemente de departamento. La Reina costaba 1.400.000 aproximadamente. Hoy día cuesta 3.120.000. Imagínate. O sea, considerando que el sueldo promedio en Chile es 450.000 pesos, evidentemente es cosa de calcular eso en proporción a cuánto necesitaría una persona para poder vivir ahí, se vuelve totalmente imposible. La necesidad habitacional en todos los segmentos sigue creciendo. O sea, las clases más acomodadas, las clases más desposeídas, siguen creciendo en su demanda por una casa, por una habitación. La gente necesita efectivamente dónde vivir. Y si los precios siguen subiendo y la vida sigue complicada como está, el panorama va a ser muy complicado de cara al futuro. Arturo, esto... ¿Cómo se hace en tiempos en que además el IFE se acaba ahora en diciembre, no hay mucha más ayuda proyectada, el escenario económico también de cara al futuro es muy complejo? ¿Cómo lo analizas? Es muy difícil, o sea, y si tú sigues esa lista hacia otras comunas en donde, por ejemplo, las del Distrito 9, el cual yo represento, uno puede corroborar eso, es decir, los arriendos entre 250, 350.000 pesos en la comuna de Renca, Los Prados, y obviamente eso, cuando hay un ingreso familiares que no superan los 500.000 pesos, es algo muy difícil de afrontar, y por eso es muy necesario que existan los subsidios también al arriendo de vivienda, que hoy día sí está entregando el Ministerio de Vivienda y Urbanismo, pero lo que tú mencionas es fundamental, o sea, hay entre 500.000 y 600.000 viviendas de déficit en nuestro país, pero no podemos también concentrarlas todas en la región metropolitana, tenemos que buscar políticas públicas que hagan atractivo para personas ir a vivirse a otras regiones. ¿Para qué? Para obviamente quitar estas grandes urbes que dificultan mucho y afectan mucho también la calidad de vida, con el objetivo de que también de poder acceder a precios de arriendo, tanto para casa como departamento, bastante menos que aquí en la región metropolitana. Sí,
ese fenómeno de democratizar el territorio, de hacer que la gente viva en regiones que tengan otra calidad de vida, otro ritmo, se da en las clases más acomodadas, en alguien que con la pandemia descubrió que rico vivir en la playa porque tiene la posibilidad de vivir en la playa, porque tiene un departamento, se cambió para allá, dijo no quiero ver más los tacos en Santiago, etcétera, etcétera, y se fue. Pero eso es una minoría muy pequeña. En nuestro país tenemos campamentos por todos lados, han ido creciendo, los arriendos para la gente que tiene un trabajo más o menos estable, con los sueldos que tenemos en Chile van a ser cada vez más prohibitivos. ¿Cómo ves este nudo, tú, Yasna? Es que hay otros dos problemas que me gustaría preguntarle a Jean Paul. Uno es que además los créditos hipotecarios se han encarecido de manera gigantesca y eso va a aumentar la demanda por arriendo. Por lo tanto, es otra presión sobre los valores, los precios, ¿verdad? Y el otro es que el déficit habitacional, como decía Arturo, ha ido creciendo exponencialmente y los subsidios tienen montos muy bajos, que yo no sé si se han reajustado conforme a el nuevo valor de los créditos, los indicadores de inflación, o siguen siendo los mismos y han incrementado. En el fondo son subsidios de papel, porque se adjudica el subsidio, en la estadística aparece entregado, pero el monto impide cumplir con los requisitos, porque además el subsidio te pide que esté cerca de un metro, que en fin el barrio tenga ciertas características, pero es de 20 millones de pesos, por ejemplo. Y no te alcanza para ninguna vivienda que tenga esas características. Y eso finalmente aumenta, es como una lista de espera ficticia. Sí. No está contabilizado como parte del déficit de vivienda porque aparece como adjudicatario de un subsidio, pero ese subsidio no le sirve para nada. Totalmente. Exacto. De hecho, solo quería mencionar dos cosas. Respecto al sistema financiero, ya los bancos declararon que hubo un retroceso en términos del acceso. Sí. Ya se está hablando de 20% de pie, que ya el 10 y el 15 era mucho, 20 es prácticamente imposible para el promedio. Y en segundo lugar, que un tema no menor es que en Chile todavía se está utilizando la UF dentro del sistema inmobiliario. ¿Y eso qué genera? Persevera, por así decirlo, el efecto inflacionario. La UF fue inventada en un contexto de alta inflación en Chile. Eso que ayudaba a retener la inflación y controlándola como una especie de freno de mano. Pero cuando la inflación se mantiene baja o se quiere controlar hacia la baja, la UF impide eso. Es como un atenuador que mantiene un poco el efecto inflacionario. Tal vez ahí se podría transitar, corregir el sistema inmobiliario, el sistema financiero desde esa perspectiva para que no sea anclada al UF, sino al monto en dinero. Y en segundo lugar, que los subsidios, si es que no se logra cambiar esa política desde el sector inmobiliario, los subsidios sean también inclinados en UF. Si el sistema funciona en UF, ¿por qué no los subsidios habitacionales deberían funcionar en ese sentido? Entonces, yo creo que o dejamos la UF o todo el sistema inmobiliario, inclusive las ayudas estatales, deberían transitar a la utilización del UF. Fíjate que hay muchas preguntas que aparecen en esta conversación. Hay gente que nos pregunta, por ejemplo, al WhatsApp. Yo invito a la gente que nos escriba, que nos mándenos sus audios. Oye, me llamo tanto, estoy llamando a tal parte, me subieron el arrendo tanto en los últimos años, en los últimos 6 meses. Yo pagaba tanto y ahora nos pagan tanto. 30 segunditos, 20 segunditos. Cuéntenos su historia en ese tiempo, por favor, para poder conocer sus realidades. Me dice la gente, por ejemplo, en Temuco es imposible arrendar, llevo 2 meses buscando arriendo. Además te piden que tu ingreso sea 4 veces el valor del arriendo. Hay veces que te piden que tú dejes consignado el año completo. Déjeme toda la platita al tiro. Ni un problema, documentado, si no, ninguna posibilidad. Es muy complejo el tema del arriendo, porque, claro, los que tenemos la posibilidad de habernos comprado una casa, de vivir en la casa, en el sueño de la casa propia, somos una minoría. La gran mayoría de los chilenos arrienda. Hay una gran mayoría también que vive de allegado en otras casas. Hay gente que vive a través de un subsidio. Y a esos chilenos les pega mucho esta alza. Porque los chilenos en general soñamos con tener nuestro espacio propio, nos gusta tener nuestro espacio propio, hacemos familia, nos juntamos y decimos, vayamos a tal parte, queremos vivir cada vez mejor. Que te suban esto, lo de Providencia, de 79 a 104, Ñuñoa de 56 UF, bueno, Ñuñoa se mantiene, que es un barrio que además es un muy buen barrio. Maipú de 21 a 29, lo de Colina es impresionante, de 49 a 117 UF. Te deja fuera de cualquier posibilidad de salir adelante o de cambiarte de barrio al barrio que tú quieres. Cuando tú quieres salir, al tiro, Yanita, cuando tú quieres salir de la casa de tus papás y dices, bueno, yo estudié, trabajé, no sé qué, hoy día no encontráis nada por menos 350 lucas, pero nada, o sea, un departamento muy chiquitito en Santiago Centro, 350 lucas. Y cuando tu sueldo es un gran sueldo de 750, 1 millón de pesos, que lamentablemente en Chile es un gran sueldo, no te da, no te lo arriendan simplemente. Entonces es bien complicado. ¿Para qué vamos a hablar de los gastos comunes? Claudio, preguntas prácticas. ¿Te pueden subir el arriendo así?
Te pueden subir el arriendo hoy día y en 3 meses más que el dueño te diga, oiga, estuve revisando el mercado y hay que subírselo de nuevo. ¿Pueden hacer esas cosas los arrendatarios? Edu, primero vamos a hacerla súper corta porque este tema es súper importante para la gente. Así que si pueden abrir línea y que comienzan a llamar a preguntar cosas que tiene la gente, porque todos los días me escriben a mí al WhatsApp y todo. Abogado, me acaba de pasar esto, me están pidiendo la casa, me están echando, me dijo que ahora tenía que pagar 200 lucas más, no tengo la plata, me están pidiendo requisitos que no sé si proceden o no para arrendarme una casa. Así que tremendo tema. Así que, señores, vayan agarrando teléfono y vamos a aprovechar de que el programa funcione para ir resolviendo sus consultas directamente. Bien. En términos generales, yo esto lo llamo como la colusión de los arrendadores, porque aquí no tengo idea cómo todos se ponen de acuerdo que tienen que subir los arriendos de partida. Esto pasó el 2013-2014 con la burbuja inmobiliaria también, que un arriendo costaba 200 lucas, pronto 500 lucas, y tú no tienes idea por qué. Sí. No, es que mira, la crisis, te dan 500 explicaciones técnicas que uno entiende, pero al final todos dicen, oye, comenzamos a subir los arriendos, y todos los dueños de propiedades que arriendan comienzan a subirlos automáticamente. Ojo, que tal vez también después del proceso inflacionario, lo que ustedes quieran, pandemia, todo, pero es extraño esta como acuerdo que existe entre todos los arrendadores. Oye, es hora, parece que vamos a tener que subir. ¿Cómo opera lo que tú me estás preguntando concretamente? El reajuste del arriendo necesariamente está dado por la fórmula establecida en el contrato. Ya. El reajuste en un contrato de arriendo se va a dar por la fórmula que el contrato mismo haya establecido. Si es variación de la IPC, conforme a variación de IPC. Si es reajuste trimestral o anual, según UF o según, porque hay arriendos que ya están en UF. Y los que no están en UF a veces los reajustan trimestralmente según variación del IPC. Ya. Esas son las dos grandes fórmulas que se ocupan. No te pueden subir el arriendo porque el mercado subió. Exacto. O sea, no te pueden llamar, si tu departamento vale 500 lucas, no te puede llamar la ronda y decirte, oye, ¿sabes qué? Ya el arriendo no son 500.000 pesos, son 700.000 pesos. Eso no existe. Perfecto. La única forma que te puedan subir el arriendo es poniéndole término a tu contrato de arriendo y buscando un nuevo arrendatario con el cual pactar un nuevo contrato de arriendo para los efectos de llegar a esas condiciones. Lo que ocurre en la práctica es que mucha gente a veces no quiere perder su casa arrendada o su departamento arrendado. Entonces, ¿qué es lo que hace? Cuando le piden el departamento o la casa, entra en una etapa de negociación. Ya, pero señor, no me saque ahora, mire, no tengo dónde ir, me ve lo caro que están los arriendos, todo no voy a encontrar. Aparte tengo el colegio de los niños acá al lado. Armé toda mi vida en base a esta casa o este departamento. Así que ya, asumo el costo, pero no me lo suba a 200 lucas, súbamelo 100 luquitas. No, es que son 200 lucas porque si no usted se va. Oiga, pero es que por favor, y ahí lo importante es que los arrendatarios también tienen derechos. Y es súper importante también explicar los derechos del arrendatario para decirle al arrendador, ok, ¿me quieres terminar el contrato? Sí, pero ten cuidado que esto no te va a salir tan fácil ni tan porque la ley de arriendo igual todavía, como está hoy en día, todavía establece derechos para los arrendatarios que sí son una traba para el arrendador que tiene este ánimo de ponerte de la pata encima al arrendatario y decirle, o son mis condiciones, o es lo que yo te digo, o te vas. Hoy día nos vamos a enfocar en este problema que hay de las personas para poder arrendar. Capítulo aparte es cuando arrendatarios malos pagadores o no quieren pagar o no pueden pagar, se toman una casa, se toman un departamento y ahí el dueño está frito porque la ley tampoco los protege mucho. Exactamente, pero eso es otro tema. Hoy día estamos enfocados primero en aquellas personas que van a buscar un arriendo y en aquellos requisitos que son legales o entre comillas que podrían solicitarse para la celebración de un contrato de arriendo. Es lícito, por ejemplo, que te pidan que acredites renta o que acompañes un contrato de ICOM. Es lícito que te pidan tener una cuenta corriente al día y que tengas, por ejemplo, una cantidad de dinero y que acredites que tengas una cantidad de dinero en la cuenta corriente. Es lícito que te pidan un contrato de trabajo vigente para poder arrendar un departamento. Entonces todo eso lo vamos a ir contestando ahora para ver qué es lo que corresponde y qué no. Nos dicen, yo empecé a arrendar un departamento hace un año en 380.000 pesos. Hoy me ha subido a 420.000 porque el contrato es en UF. Vivo sola, por lo que la subida del costo de la vida en todo ámbito lo tengo que sortear sola. El gobierno no entrega ayudas a personas que vivimos solas. Somos la última prioridad y a lo que más nos cuesta salir solos adelante. ¿Le pueden subir de 380.000 a 420.000 solo porque está indexado a UF? Es que ese es el problema. El contrato fue pactado en UF y por lo tanto el precio de ella se va ajustando automáticamente en la medida que sube el UF. Por lo tanto, ella cada mes que va a pagar dentro de los primeros 5 días el arriendo, el canon de arriendo, va a tener que ver en qué valor está el UF para pagarla al día del pago efectivo. Ya. Entonces, todos los meses a ella se le va a ir reajustando automáticamente. Distinto es el caso de aquellos contratos que están reajustados conforme a variación de IPC. Arriendo 350.000 pesos, reajuste trimestral según variación IPC. Y ahí es otro concepto distinto, que ahí la calculadora, yo me meto a la página web y ahí hago los reajustes, porque matemáticamente daría la bote. Daría la escoba. Daría bote. Entonces, conviene hoy día, como está la cosa, Jean Paul, indexar los contratos de arriendo a variación de IPC o a UF. Es que es lo mismo.
Porque Chubaya, no aprendí nada. Sí, porque, no, en realidad es parte. ¿Cómo me conviene hacer el arriendo entonces? ¿Cuál es la mejor fórmula hoy día si yo voy a arrendar? Yo creo que en estos momentos es inevitable que sea por UF porque es como medio un contrato social entre los arrendatarios. O sea, todos funcionan así. Nadie te va a arrendar en pesos. El tema es establecer, creo yo, muy bien las condiciones en caso de no poder pagar, en caso de tener un problema y llegar, yo creo que a un acuerdo, porque esto también de funcionar a la brava, como enojado y como pelearse por este tema, se puede volver un tormento, sobre todo para las situaciones donde se toman las propiedades y no pueden salir de ahí. Ahora, yo quería relevar un punto no menor y es que esta estadística muestra lo que ocurre y son todas comunas de Santiago y esto plantea un tema que también ha pasado que es la descentralización. Sí. En Chile estamos, lamentablemente, estamos con una cultura que todavía se mantiene, así como antiguamente era la migración campo-ciudad, acá se da la migración región-ciudad. Se da por el hecho de que la mayoría del sistema de educación superior se encuentra acá, el trabajo se concentra principalmente en la región metropolitana y eso también genera un círculo vicioso, en donde la gente tiende a vivir acá, la gente deja las regiones, va a vivir en la región metropolitana y se genera una mayor demanda que hace subir mucho más rápido los precios. Tal vez es un desafío no menor para, pensando en el mediano y largo plazo, lo que va a pasar con las regiones y el desarrollo que se puedan generar para que esas migraciones no se den tanto, porque evidentemente Santiago es una región hiper concentrada poblacionalmente. Totalmente, con todos los defectos que eso conlleva. Soy Alejandra, arriendo hace 2 años y 10 meses en Huechuraba. Huechuraba, una comuna que además ha tenido un crecimiento muy grande en la última década. Pagaba 775.000 pesos y me envió carta que desde diciembre me sube a 1.125.000. De 775.000 a 1.125.000. Es una forma de echarme y encontrar arrendatarios nuevos con otro precio. El alza del precio, ¿puede ponerla arbitrariamente el dueño de la casa? Puede decir, usted paga 700 lucas, a partir de diciembre va a pagar 1.200.000. Sí. ¿Puede hacer eso? A ver, lo que pasa es que hay mucha gente que abusa de la ignorancia de las personas. No es ignorancia, la verdad es que hay un problema de la ley, de conocimiento de la ley en su aplicación. Efectivamente, lo primero que tendríamos que ver en ese contrato es cuál es el plazo de vigencia del contrato, cada cuánto está establecido la renovación del mismo. ¿Se renovará tácitamente cada 1 año, 2, 3 años, 5 años? No lo tengo idea. El arrendador no puede venir y modificarlo unilateralmente. Esa es la regla básica que usted tiene que tener clara. El arrendador no puede llegar y decir, yo ahora de 700.000 pesos inmediatamente le subo 1.000.000 de pesos. Muy bien dice ella. Lo que está entre comillas diciéndome es que me está pidiendo la casa. Pero para eso tiene que hacerlo, tiene que mandarle una carta y tiene que cumplir las formalidades establecidas en el contrato para ponerle término al contrato. La típica formalidad es la carta de aviso, con 30 días de anticipación a lo menos al vencimiento del plazo establecido para el término del contrato, ¿ya? En ese caso, aún así, usted tiene la posibilidad de defenderse. No es llegar y decir, ya me tengo que ir. Primero tiene que ver cuántos meses cuánto tiempo ha arrendado el inmueble, porque en definitiva usted va a tener por lo menos 1 mes por año para poder quedarse la propiedad, con un tope de 6 meses. ¿1 mes por año? 1 mes por año, ya. Con un tope de 6 meses, ¿ya? Hasta 6 años. Antiguamente hasta 12 meses se podía quedar una persona. Y además, más encima, usted también tiene que ver todas las mejoras que ha efectuado en la casa y que eventualmente usted también tiene derecho a poder cobrárselas al arrendador. Ya. Aquellas mejoras que la ley lo autoriza. Entonces, hay una serie de derechos que los arrendatarios tienen que realmente nadie tiene idea y que eventualmente eso permite decir, perfecto, usted me va a subir acá, pero yo le voy a pegar por acá. Y en el peor de los eventos también te queda la posibilidad que ante una actitud autoritaria o arbitraria por parte de un arrendador, el arrendatario podría tener la posibilidad de asistir a la justicia y que la justicia determine si efectivamente es viable o no es viable esto. Y siempre que vayan a la justicia, el único que va a perder es el arrendador, porque en definitiva se le van a alargar todos los plazos establecidos. Claro. Por eso que los arrendadores yo los llamo a tener conciencia, a tener corazón de ser humano, porque si los arrendatarios fueran informados y supieran que tienen muchas posibilidades de sonárselo, el negocio no sería tan redondo. A tu juicio, Claudio, ¿este es un mercado, de los arriendos de casa y departamentos, un mercado que le falta mucha regulación o es un mercado que está suficientemente regulado? Está regulado, bien regulado. El problema es que hay mucha ignorancia por parte de la gente y es muy importante como en el diario vivir. Es tan importante como comprar pan, pero el problema es que tienes que ser abogado para saber cómo ejecutar bien un contrato y cómo acordarlo de forma correcta.